Muy buenos días a cada uno de ustedes, chiquillos de cuarto medio. Hoy día nos reunimos nuevamente después de harto tiempo, como es habitual, en esta clase de lengua y literatura. Ya último año, últimas actividades que nos van quedando. En realidad es la última, así que ya no nos queda nada para ya cerrar este año, por lo menos esta asignatura. Un gusto, como siempre, tenerlos a todos ustedes reunidos en este encuentro virtual y espero que también esta clase sea muy provechosa para todos ustedes. Miss, también, si quieres saludar. Así es, muy buenos días, chiquillos de cuarto medio. Como dice el mister, cada vez ya queda menos. Hace harto que no nos veíamos en la lenguaje común, así que espero que estén bien ustedes y su familia, ¿cierto? Y cada vez queda menos, así que los últimos esfuerzos, chiquillos, ánimo, que el tiempo pasa volando. Ya hoy terminamos octubre, nos aproximamos a noviembre, que va a pasar mucho más rápido que este mes. Así que eso, a ponerse las pilas, chiquillas, con ganas, ánimo. Aquí estamos también para la que ustedes necesiten y que sea una muy buena clase. Así es, muchas gracias, Miss, por los saludos y comencemos entonces a lo que nos convoca el día de hoy. Perfecto. Bien, entonces estamos hoy en la clase de lengua y literatura de cuarto año medio. No olvidarnos, como siempre, que hay que estar 5 minutitos antes con su nombre, su apellido, ¿cierto? Activar su cámara o el micrófono para saludarnos y saber que ustedes están ahí, ¿cierto? Y que no hay algún infiltrado por ahí. Importante, ¿cierto? Que si usted tiene alguna duda, aclararla, ¿cierto? O por el chat, o puede activar su micrófono, no se quede con esa duda. Importante que tenga, ¿cierto? Al lado de usted un cuaderno y un lápiz, porque hoy hay mucho que anotar, ¿cierto? Recuerden que ya estamos en lo último. También no olvidarnos que lamentablemente seguimos en cuarentena Osorno, nos dieron una semana más y que hay que cuidarnos mucho más. Si va a salir, el distanciamiento social es muy importante, no, ¿cierto? Tocarse los ojos, la nariz ni la boca, sobre todo si va a salir, si va a estornudar o toser, con el antebrazo o un pañuelo. El lavado de manos es muy importante constantemente. Si estamos en nuestro hogar, desinfectar también nuestro hogar, ventilarlo. Si tiene algún síntoma, ya sea dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, acudir inmediatamente a algún cierto servicio de urgencia rápidamente. Muchas gracias. Continuamos entonces. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Nuestros objetivos y actividades. Seguimos, ¿cierto?, con nuestro objetivo de producción. Nuestro A es el número 5. Vamos a producir textos, ya sean orales, escritos o audiovisuales, que sean coherentes y cohesionados para desarrollar postura sobre algún tema, aplicando, ¿cierto?, un proceso de escritura según sus propósitos, el género de discurso seleccionado, el tema y la audiencia. Ese es nuestro objetivo, ¿cierto?, muy importante para el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Primero, una indagación, ¿cierto?, de selección de la información para la elaboración de un esquema o resumen. El profesor, ¿cierto?, expone a través de una proyección de un PPT, un PowerPoint, los criterios y elementos a considerar en la elaboración del esquema o en este caso, o el resumen. Esto es una evaluación formativa, la que tenemos en este, ¿cierto?, vamos a hacer realizar el día de hoy. Se va a entregar, ¿cierto?, el resumen o esquema que permite, ¿qué es lo que nos va a permitir este esquema o resumen que vamos a realizar el día de hoy? Visualizar la planificación de su escritura. Que esto sería como lo último que vamos a realizar, ¿cierto?, en lenguaje común. Así que ahí tienen que estar muy activados, ¿cierto?, para las preguntas, las consultas, ¿cierto? Ojalá con su cuaderno y su lápiz anotar lo que vamos a hacer el día de hoy. Muchas gracias, Miss. Y como bien dijo la Miss, por supuesto, lo que vamos a hacer hoy día es ya orientarnos a la última actividad que tiene que ver con escribir un texto argumentativo. Sé que muchos de ustedes ya se están adelantando, sé que algunos ya estaban más inquietos y yo les dije que se relajen y también quiero transmitir este mismo mensaje para todos los que están acá presentes. La actividad o las actividades que yo por lo menos hago se realizan en los encuentros virtuales. Así que eviten preocuparse de lo que tienen que hacer el lenguaje fuera del encuentro virtual, ¿ya? Ahora, salvo que ustedes no trabajen en este encuentro virtual, ahí por supuesto ustedes mismos se engañan y van a tener que trabajar después. Pero el tiempo que yo tengo destinado para las actividades son esto, ya son los encuentros virtuales con el propósito de dejarlos libres a ustedes el resto del tiempo, por lo menos en esta asignatura, ¿ya? Yo creo que ustedes también tienen que ver esa parte, analizar esa parte y trabajar en los encuentros virtuales con ese propósito, ya, no solo con el propósito de que tengo que cumplir con una actividad, sino más bien cumplo ahora, pero me relajo en la tarde. De hecho, una de las principales causas o de los principales factores que nosotros consideramos al momento de elaborar los horarios
de tener las clases en la mañana fue precisamente para ustedes liberarles las tardes, ¿ya? Así que en ese sentido, aprovechemos el tiempo de los encuentros virtuales para trabajar, para hacer, y luego en las tardes nos dedicamos a nuestras preocupaciones personales o sus preocupaciones personales, que desde luego son también bastantes. Bien, como bien dijo la Miss, hoy día comenzamos a escribir, pero es el borrador, es el esquema, todavía no empezamos a escribir de lleno. Ya el siguiente encuentro virtual vamos a hacerlo ya de manera más profunda y vamos a concluir esa actividad o por lo menos avanzar la primera parte. Recordemos, como ha pasado harto tiempo que no nos vemos, que no sabemos mucho de lo que hay que hacer en la asignatura, es importante ir recordando. La clase pasada hicimos un pequeño recordatorio respecto de todos los conceptos que pueden aparecer cuando hablamos del discurso argumentativo. Decíamos que habían tesis, que habían base, garantía, respaldo, etcétera, forma de organizar la información, punto de vista, argumento, falacia, un montón de conceptos, términos específicos del lenguaje que se dan en el discurso argumentativo, ¿ya? Afortunadamente, todos y cada uno de ustedes sabía al menos uno de estos conceptos, es decir, obviamente yo sé que saben más de uno, pero por supuesto se dieron cuenta y más allá de saber la parte teórica, fueron ustedes mismos capaces de poder identificarla en un texto argumentativo. ¿Se recuerdan que nosotros leímos este texto, voto online y plebiscito, y ustedes dijeron, ah, mira, aquí hay una tesis, ah, está organizado de esta forma, lo que aparece en negrito, ah, es un respaldo, lo de abajo puede funcionar como una garantía, no hay falacias, por ejemplo. Ustedes fueron capaces de identificar esos conceptos que yo le había mencionado anteriormente en este texto, ¿ya? Eso fue lo que hicimos en la clase pasada, chiquillos, para refrescar un poquito la memoria, considerando que fue la primera clase que nosotros teníamos para comenzar a trabajar en esta última actividad o en este último, entre comillas, producto que ustedes tienen que realizar. Es una actividad, les recuerdo, de carácter individual, en donde cada uno de ustedes va a tener que defender una idea. Ese es el propósito principal, defender una idea con diferentes argumentos. Y lo que vamos a hacer hoy día, o la actividad central, y como ya les dije que el principal, la estructura que tenemos de clase, el principal bloque, o la mayor parte del tiempo, se la lleva esta parte de la actividad de, que es trabajar. ¿Bien? Así que, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, chiquillos, chiquillas, de cuarto año medio, para ya comenzar a preocuparnos de esto? Lo primero era en indagar, ¿cierto? O sea, van a tener ustedes que acceder a internet o buscar o pensar un poquito cuál van a ser estos elementos y al final de la clase vamos a hacer una muestra, yo creo con la Miss, de hartos estudiantes, y no tan al final, sino un poquito antes quizá, vamos a hacer una muestra para ver cuánto de esto han avanzado. O sea, ustedes lo primero que tienen que definir es el tema, ¿ya? De qué van a hablar? Del aborto, van a hablar de la globalización, van a hablar de la privacidad, van a hablar del matrimonio homosexual. En el caso, por ejemplo, hay algunos estudiantes que trabajan fuera de los encuentros virtuales, que ya pertenecen a otro grupo, ¿cierto? Que ustedes lo sabrán. Ellos ya están trabajando también en esta misma línea y ya algunos ya tienen su tema, como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre la misma o dentro de la comunidad LGTB, ¿cierto? Hay diferencias dentro de ese grupo, ¿ya? Así que hay diferentes temas que ustedes pueden escoger, diferentes temas que pueden ser polémicos, que no pueden ser polémicos, que pueden pertenecer a la actualidad, que pueden ser de tiempo pasado. Eso lo deciden ustedes, chiquillos, ¿ya? Lo deciden ustedes. Por ejemplo, cómo deberían ser los constituyentes, qué le pareció el tema del plebiscito, por qué fue una buena decisión, por qué fue una mala decisión. Hay un montón de temas que ustedes pueden escoger y en esto, por supuesto, no hay restricción. ¿Ya? La libertad en esto es lo que se valora, porque son ustedes los que van a escribir, son sus temas, ojalá que escojan algo que a ustedes lo apasione y no sea un planteamiento de otro, sino que algo que ustedes realmente quieran comunicar. Luego que ya definan el tema, tienen que presentar la tesis. Es decir, hoy día, luego que terminemos esta primera parte, ustedes me van a decir, ah, mister, este es mi tema, esta es mi tesis, ¿ya? O sea, por ejemplo, si van a hablar de, no sé, del aborto, pues la tesis es estar a favor o estar en contra, ¿ya? Estos son ejemplos bastante comunes, bastante conocidos por ustedes, pero hay, por supuesto, otros temas y con su respectiva tesis, ¿ya? Luego, que tengan eso, deben tener al menos 3 argumentos que van a emplear. ¿Ya? En su texto argumentativo tiene que tener al menos 3 argumentos.
¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto, tener tres argumentos? Que pueden tener tres perspectivas distintas, ¿ya? No sé, si hay un problema y su tesis es estar a favor de este problema, pueden optar desde una perspectiva económica, de una perspectiva social, de una perspectiva socioemocional, de una perspectiva política, por poner un ejemplo, etc. Que haya una claridad en la introducción, desarrollo y conclusión, es otro punto, es decir, que ustedes tengan claro qué es lo que van a decir al principio, en el desarrollo y en el cierre, ¿ya? Y para tener esa claridad, ustedes tienen que tener, por supuesto, claro también la forma en que van a organizar su texto. Recordemos que existe argumentación dialéctica o secuencial, que quiere decir que la dialéctica habla con el otro, con la otra postura, con el otro argumento, dialoga, interactúa, ¿cierto?, con la otra postura. Y secuencial no, es decir, considera solamente una columna vertebral desde la tesis, base, garantía, ¿cierto?, desde la tesis o los argumentos por lo menos, pero solamente se dedica o emplea argumentos para defender esa tesis. En cambio, en la dialéctica se emplean argumentos, pero también se contesta a la otra postura, ¿ya? Entonces yo estoy de acuerdo con esto y también porque los otros dicen esto, ¿ya? Entonces se considera la otra postura. Esa sería la primera parte, dialéctica o secuencial, y posteriormente sí que va a ser inductiva o deductiva la forma en que ustedes van a organizar su texto. Es decir, recordemos que, bueno, ustedes ya lo sabrán en todo caso. La deductiva es cuando se presenta la tesis al principio y luego los argumentos, y la inductiva es cuando se presentan los argumentos primero y luego la tesis, ¿ya? Es la forma de organizar la información. Laura creo que... Ah, no. Ha pasado a encender el micrófono. Bien, entonces, a ver qué hora es. Son las un cuarto para las 11, hasta las 11:15. Yo creo que le vamos a dar tiempo para que ustedes definan esto, chiquillos. ¿Ya? Así que vamos a hacer una pequeña pausa aquí y ustedes pueden tomarle una captura a esto, pueden tomar una fotografía, pueden dejarlo ahí presente. Vamos a dar media hora para que ustedes definan todo esto. Ya tienen que definir todo y cada uno de estos puntos y luego de esa media hora vamos a hacer una muestra, vamos a escoger una muestra con la Miss y por supuesto tiene que tener claro todo esto, ¿ya? Porque para eso es el tiempo de este encuentro virtual, para trabajar y para avanzar en lo que tenemos que hacer. Hasta aquí, chiquillos, ¿hay duda con lo que tienen que hacer? Profe, en lo de los tres argumentos los colocamos, ay, que no sé cómo preguntar. Ahí los tenemos que explicar cada argumento o colocamos como el resumen del argumento. Puede ser un resumen o pueden mencionarlo nomás. Ahí, Ya. Quiero decir ya. el primero, no sé, las consecuencias económicas, el otro quiero decir las consecuencias sociales, las consecuencias socioemocionales, por poner un ejemplo. Por ejemplo, puede ser, presento el tema, ya, yo quiero hablar del retorno de clases presenciales. Por ejemplo, ya, si yo quiero hacer el de retorno a clases presenciales, presento el tema, ese es mi tema. Presento la tesis, que estoy en desacuerdo con el retorno a clases presenciales. Presentaré tres argumentos, porque tiene consecuencias socioafectivas, por ejemplo, en el vínculo profesor-estudiante, porque sabemos que, por poner un ejemplo, ya, bla, bla, bla. Tiene consecuencias económicas y tiene consecuencias para el estudiante, un riesgo sanitario. Tomé tres posturas, tres perspectivas, por lo tanto puedo formar o construir tres argumentos distintos. En la introducción voy a decir esto, 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 y eso yo lo diré, no sé, quiero hacer solamente una argumentación secuencial, es decir, voy a buscar argumentos que respalden mi tesis independiente de lo que piense los que quieren retornar a clase. Y lo voy a hacer de manera inductiva, porque quiero poner los argumentos primero y luego para que todos se convenzan y luego entregar la tesis, por ejemplo. ¿Por qué sería malo retornar a clase? ¿Ya? Ese es un ejemplo bastante simple y eso es lo que ustedes me tendrían que explicar al finalizar la clase o cuando falta un par de minutos antes de terminar. ¿Quedan más dudas, chiquillos? No sé qué pasa por acá por el chat. Vamos a verlo al tiro. No, envié la imagen, mister, y también al grupo de WhatsApp, así que No me por si están alguien no preguntando. la sacó. Ya, Sí, perfecto. Gracias, Miss. Tengo una pregunta también por interno. Profe, ¿podría repetir cuál era inductivo y cuál deductivo? Lo repito, por supuesto. La argumentación inductiva es cuando se entregan los argumentos y luego la tesis. Es decir, se entregan los por qué primero. Y el deductivo, por supuesto, es todo lo contrario. Se entrega la tesis y luego los argumentos. ¿Ya? No sé si quedan más dudas, chiquillos. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Reclamos? ¿Amenazas? ¿Sugerencias? ¿No?
Bien, entonces les doy el tiempo para que ustedes se puedan organizar y hasta las 11:15 volvemos y retomamos. Cualquier duda que tengan, vayan abriendo su micrófono nomás y lo consultan. Para eso vamos a estar, ¿ya? Así que nos vemos en un ratito. Bien, chiquillos, ya estamos de vuelta. Ya se nos acabó el tiempo para pensar, para tratar de buscar las ideas, para buscar los argumentos. Y vamos a dar espacio para la revisión también en estos minutos que nos quedan. Así que les doy la palabra a la Miss. Bien, entonces les voy a pedir, Javiera Burgos, si nos puede comentar un poquito su trabajo que realizó. Mis, em, digo mi tema y eso. Exacto, Sí, sí. lo que se está proyectando. Ahora, eso. Em, Mi tema es los presos políticos mapuche. Ya. Mi tesis es que estoy a favor de la liberación de estos presos políticos mapuche. Em, Mis argumentos que alcancé a rescatar son que se le inculpa por delitos comuneros que no tienen pruebas, por la negación de derechos y la negación de demandas hacia los presos. Ujú, perfecto. Y hasta ahí llegué. El Maravilloso. resto no. Ya, hay que empezar, por supuesto, a acotar un poquito, a ya organizar la idea. La siguiente clase, chiquillos, para todos los que están aquí presentes, les comento que nos sentamos acá, ¿cierto? Nos reunimos, comenzamos a escribir y la siguiente clase de esa lo entregamos y terminamos con este año en esta asignatura, ¿ya? Así que la siguiente clase comenzamos a escribir y para comenzar a escribir, como dice el objetivo, hay un proceso de escritura que va antes y ahora nosotros estamos en el antes. Estamos pensando en lo que vamos a escribir. Todavía no es la hora de comenzar a redactar ni nada de eso. Pero bien, falta un poquito ahí complementar, avanzar, ¿cierto? Pero ya por lo menos está definido el tema de la tesis, que es lo más importante. Bien, Miss, escoge otra persona, por supuesto. ¿Hay algún voluntario ahora que igual quisiera, no sé si hay algún voluntario que quisiera comentarnos su tema? Y antes que yo, Yo Luis iría a Martínez, ya, sí, excelente, escuchamos, fuerte y claro. sabe que yo estaba escuchando la radio y salió el tema de desigualdad socioeconómica en Chile. Así que lo copió. Ujú, Escuché unos argumentos de unos periodistas y igual como que los acoplé a los míos. Pucha, mi tesis es que la desigualdad en Chile es como muy notoria debido a el exceso o falta de oportunidades en algunos casos. Por perfecto. ejemplo, económicamente, estos son mis argumentos yo. Ah, ya, sí. Económicamente, eh, las personas de clase media hacia abajo, es difícil optar a una buena educación, por ejemplo, las públicas, Ujú, que son, por ejemplo, acá en Talca, ujú, son ahí nomás las públicas, porque, Canela, porque, pucha, no sé cómo explicarlo, que no suene feo, pero la educación pública acá en Talca está llena de niños problemas, por decirlo así. ujú, claro. Y no creo que pase en un colegio privado que se pagan 100 lucas de mensualidad. Ujú, Y el sistema de salud también es totalmente desequilibrado en el tema de pública y privada. ujú, perfecto, muy Eso bien. son mis Ah, ya. argumentos. Perfecto, sí se entiende y claramente ahí tenemos lo que se solicita, ¿cierto? Tenemos que quizá las oportunidades o la desigualdad se da en la medida que las oportunidades que tiene cada una de las personas. Así que está bien en esa parte de la tesis y luego están los argumentos, ¿cierto? De salud, de educación y toda la desigualdad que existe a nivel país en los diferentes servicios que se pueden acceder o derecho incluso, porque el derecho a la educación, si bien el También. educación, la calidad no te la garantizan. Así que bien ahí en ese sentido y hay que comenzar a escribir ya la siguiente clase. Muy bien, Luis, muchas gracias. Miss, ¿coge alguien más? Bien, excelente Luis, su trabajo. Sí, la señorita Araceli, ¿se puede hablarnos de su trabajo, por favor? Ya.
Eh, la tesis sería: el aborto debería ser legal, gratuito y ahora están cortando el pasto, y garantizar seguridad a una mujer, sea por el motivo que sea, no debería ser obligada a la maternidad. Mis argumentos: el primero es que está comprobado que durante las primeras semanas del embarazo el embrión feto no está lo suficientemente desarrollado para equiparlo como persona. El segundo, convertirse en madres a temprana edad perjudica su futuro y su cuerpo. Y el tercero, debido a que es una práctica ilegal, la mayoría de los abortos terminan con la mujer en peligro y en la mayoría de los casos en la muerte. Y entre paréntesis, voy a tocar el tema desde el ámbito de la salud pública. Ujú. En la introducción voy a presentar la definición del aborto y la tesis de manera resumida. En el desarrollo va a ser la expansión de los 3 argumentos con pruebas científicas. En la conclusión, quiero usar ejemplos de algunos abortos, pero tocando desde la sensibilidad. Mis argumentos van a ser dialécticos y secuenciales y va a ser deductivo. Ah, ya, Eso. perfecto. Muy bien, Araceli, ahí está, muy clarita lo que quiere mencionar. Cuidado nomás con el tema de los argumentos, de los ejemplos que se entreguen, apelando a la sensibilidad, que no estamos ahí al límite de pasar a una falacia, ¿cierto? Pero bien. Así que qué bueno que ya esté clarito, está todo explícito, todo claro respecto de la estructura, de los argumentos, y se nota ahí la preparación, y espero también con ansia poder leer ese texto. Bien, ¿alcanzamos a alguien más? Sí, por supuesto. Sí, a ver, ¿algún otro voluntario o voluntaria? Si no, aquí nombro. ¿Nadie voluntario o voluntaria? Bien, entonces, señor Matías, si podemos escucharlo también. No, no, bro. Yo voy a hablar de, por ejemplo, la elección de los constituyentes, porque últimamente como que he visto a muchas personas de distintos tipos de ámbitos y la verdad que no muy serio para redactar una carta constitucional de esa magnitud. Y además de que mi argumento está de que siento que las personas que vayan a ser elegidas para constituyentes deben tener algún estudio en cuanto a ciencia jurídica, porque para saber la magnitud que tiene realizar una ley y su importancia para la comunidad. Ujú. Perfecto. Ahí está clarito. Gracias, Mati. Se entiende claramente el tema de la formación de los constituyentes. Hay mucho de qué hablar ahí. Le dejo un tema también para quien todavía no define eso. Puede ser cómo se van a escoger o cómo se va a velar o cómo se debería velar por la paridad de género entre hombres y mujeres. ¿Ya? Recordemos que Profe, se me hay olvidó harto. agregar ¿Sí? los requisitos para ser constituyente, porque son hartas trabas, como el hecho de tener que pertenecer a un partido político, financiarte la campaña política, entonces son hartas trabas que hay, entonces Ujú. ahí vamos a argumentar. Eso, excelente, hay que darle ahí nomás. Muy bien, chiquillos, muy bien a lo que han participado, y todavía alcanzamos a revisar a uno más y luego nos comenzamos a despedir. ¿Miss? A ver, ¿algún voluntario? Nuevamente consulto para no llegar y preguntarlo. A ver. Mayra, si nos puede contar su trabajo. Ya. Voy a hacerlo sobre la educación gratuita. Y mi tesis es que estoy a favor de que toda la educación sea gratuita. Pues ya, por ejemplo, que los colegios ya no hayan colegios privados. Ujú. Uno de mis argumentos es porque hay alumnos en colegios de escasos, o sea, en escuelas de escasos recursos que tienen gran potencial y no lo pueden desarrollar porque en sus escuelas no los potencian. No tienen sus recursos, no los potencian. Otro es que se sabe que la educación pagada, ya sea en colegios o en universidades, es mucho mejor que la educación pública. Y es algo que genera en sí una brecha social porque si vienes de un colegio privado, es como mucho más fácil, no sé, pues que te vaya bien en la PTU, por ejemplo. La mayoría de los puntajes nacionales son de colegios privados o de preuniversitarios que son pagados y son caros. Claro. Y no alcancé a hacer otro argumento. No, ahí se entiende, muy bien, muy bien. Claramente el tema de los preuniversitarios existen porque la educación formal es mala. Sí, sí que la educación formal
o toda la hora que ustedes pasan en el colegio fuesen de calidad para todos, obviamente los preuniversitarios no existirían, porque vienen a suplir una carencia que existe, sobre todo en el sistema municipal, como usted menciona. Así que muy bien, chiquillos, muy bien su argumento. Y nos comenzamos a despedir entonces. Ahí la Mil le deja la invitación a leer la entrevista, que es bastante nutritiva, bastante livianita también de seguir. Y agradecido también por cada uno de ustedes, sus comentarios y las actividades que ustedes también van a comenzar a escribir, a realizar. Creo que el tema de argumentar es una habilidad que ustedes tienen que desarrollar y que tienen que emplear para su futuro. Así que más allá, insisto, de un trabajo de lenguaje, es un trabajo para ustedes, para que valoren la instancia argumentativa, sepan ordenar las ideas, sobre todo en este proceso de escritura. No comiencen a escribir nunca de cero o el texto final de una, porque por supuesto hay que organizar la idea, hay que esquematizar, hay que saber qué es lo que uno tiene que escribir y por supuesto tener un esquema, tener un borrador ayuda bastante a ese proceso. Así que muchas gracias por su conexión, espero que en la siguiente clase sigamos avanzando en este mismo sentido, con esta misma rigurosidad y también con el aporte que ustedes tienen. Si ustedes no avanzan, en realidad ustedes mismos son los que se complican, son los que se atrasan y no quiero que eso pase con ustedes. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos el encuentro, aprovechen de preguntar. Durante que ustedes estaban trabajando me llegaron muchas preguntas también al chat por interno y aprovechemos esa instancia, chiquillos, aprovechemos el tiempo de seguir avanzando. Ya nos queda muy poquito, esta es nuestra última actividad y por supuesto coronemos el año como se merece, coronemos bien. Así que nos comenzamos por mi parte, yo me despido. Miss también, si se quiere despedir de los chiquillos, chiquillas. Así es, se ven muy interesantes esos temas, me imagino, ¿cierto? No me cabe duda que van a salir muy buenos trabajos. Aprovechemos las clases para no después quedarnos al final con la actividad que hay que entregar. Así que espero que tengan una muy buena jornada también, aún les queda una clase, chiquillos, queda poco, ánimo. Así que eso, que tengan una muy buena tarde, un muy buen fin de semana también y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos, que estén bien. Chao, chiquillos. Ami, Ya chao, pues, mister. nos vemos. Chao, Chao, chao. mister. Felicidades, profe. Gracias, chao, chao. Chao, chao, mister. Chao, Chao, chao. chao. Nos vemos.